Hola muchachos, buenos días. Buenos días Alejandra, Angie, Dylan, Edward. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a Laura, a las dos Lauras, Nicolás, Víctor. Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Hola Nicolás, buenos días. Bueno, esperemos 2 minuticos más a ver si logramos un poco más de quórum para poder iniciar. Bueno, vamos entonces a dar inicio, ya son las 9:05 de la mañana. Bueno, antes de que me olvide, les quiero anunciar que la otra clase vamos a hablar sobre el concepto de seguridad multidimensional que hace parte del contexto global y del sistema internacional. Yo les voy a dejar una lectura en la semana número 11 para que por favor desarrollemos una actividad que tiene que ver precisamente con esto que acabo de mencionarles. Entonces, yo dejaré habilitada la actividad el día de hoy y con nuestro monitor les notifico para que él pues lo haga igual en el grupo de WhatsApp y todos estemos atentos a presentar esa actividad. El tema de hoy tiene que ver con la ideología neoliberal. El neoliberalismo como ese proceso de reformas económicas que ha cooptado a la globalización. Y entonces, aquí quiero hacer un ejercicio previo antes de entrar a hablar sobre el neoliberalismo. Y lo que quiero realmente es saber qué tanto ustedes saben sobre esto. No todos tienen el derecho a saberlo porque realmente este es un concepto que se estudia mucho más en las ciencias económicas y exactas y en las ciencias sociales. Pero todos de una u otra manera hemos padecido el neoliberalismo. No sé, el concepto que ustedes puedan tener o el preconcepto que ustedes puedan tener, me interesa saberlo
Vuelvo y repito, no tiene que ser exacto, incluso puede ser equivocado, no hay problema, porque para eso es esta clase. Pero entonces, para eso, quiero que por favor en 5 minutos ubiquemos una noticia que ustedes consideren se puede relacionar con el neoliberalismo. Entonces, por favor, 5 minutos para ello. Bueno, muy bien. ¿Quiénes
¿Quiénes nos quisieran compartir su noticia, por favor? Levante la mano. Les di 5 minutos para ello, ¿no? No importa lo que tengan, lo que hayan encontrado. No tiene que ser una noticia, pues, perfecta con respecto al tema. Alejandra. Muy bien, Alejandra, buenos días. Hola, profe, buenos días. Te escuchamos. Sí, espérame que es que estoy desde el celular mientras cambio. Profe, pues yo encontré una en donde Iván Duque dijo que el neoliberalismo de los años 90 había fracasado. Eso fue durante la Ruta del Desarrollo y él dijo que pues afirmó que el neoliberalismo de los años 90 fracasó porque pretendió que las situaciones sociales que resolvían únicamente con las fuerzas del mercado y con la frialdad tecnocrática. Básicamente dice que la alusión a los dos sistemas fue empleado por Duque para destacar en su primer encuentro con 150 alcaldes y gobernadores electos que el éxito de las sociedades actuales está en la importancia de construir equilibrios democráticos y que en este sentido los planes de gobierno deben trabajarse bajo una mirada que incluya concepciones sobre los demás y no bajo la imposición de quereres individuales. Y él dice, no se puede hablar de desarrollo empresarial, sino se habla también del bienestar de los trabajadores. Él dice que se destacó que los ejemplos de pauperización de las regiones son una consecuencia de los extremos que desatienden los reclamos de las sociedades, que no se puede hablar de desarrollo empresarial si no se habla también del bienestar de los trabajadores, ni hablar de desarrollo sectorial sin entender la necesidad de armonía frente al medio ambiente y las comunidades, ni hablar de llegar con el turismo o con industrias especializadas sin entender la reclamación legítima para que más jóvenes se preparen para enfrentar los retos de esas transformaciones tecnológicas. Eso fue lo que más o menos encontré. Perfecto, Alejandra. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Desafortunadamente el neoliberalismo sí ha pauperizado la vida económica, sobre todo de los trabajadores, y ha acentuado mucho más las desigualdades. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más nos quisiera compartir la noticia? ¿Nadie más? ¿Nadie más encontró nada? Profe, bueno, digamos que yo Dale. en el portafolio encontré una noticia en donde pues el título era La dolorosa radiografía de la miseria de Venezuela. Quisiera compartirles pues la foto que, que ellos muestran ahí, que es súper impactante. A ver si la profe me puede compartir, me puede dar permiso de compartir pantalla. Listo, pues esta es la imagen. Acá pues explicaban que Venezuela pues se encuentra en una pobreza extrema, la miseria, ellos no tienen servicios públicos, tienen una alta deserción escolar, hace falta hospitales y el salario mínimo pues es menos de $1 y pues explicaban que la carencia pues de los pobres era extrema, que tanto que de cada 8 personas, no, de 8 de cada 10 ciudadanos, pues se encuentran en la miseria extrema, con pues una vida llena de dificultades, ni siquiera pues tienen para suplantar sus necesidades básicas y pues dicen ahí que vivir sin agua, el 82% de los venezolanos no reciben agua de manera continua y pues a veces no es potable. También dice pues que cada vez hay más hambre en Venezuela. Al menos el 90% de la población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos. También nos dice que pues según una investigación recuerda que el 64% de los venezolanos perdió en promedio 11 kilogramos entre el 2016 al 2017.
Y en los niños entre 0 y 2 años, el 33% de estos niños tienen un retardo de crecimiento, pues debido a todo el tema del agua, del hambre. En los hospitales, pues, digamos que no cuentan con este tema de salubridad. Dice, al menos 60% de la asistencia médica pública que estuvo disponible en el año 2011 se perdió entre el 2012 y el 2017, mientras el 50% de los médicos renunció al sistema hospitalario. También decía que, pues, como les mencionaba al inicio, la deserción escolar nos informa pues que actualmente existen más de 1 millón de niños desescolarizados, mientras 7 de cada 10 alumnos asisten regularmente a clases. Y el 50% de las escuelas en Venezuela reportan enfermedades endémicas, destaca pues, la organización. Y pues lo que podemos ver, y tan solo viendo la imagen que les compartí, pues vemos que ahorita pues Venezuela se encuentra en una miseria terrible, impresionante. También dice que en un país sin servicios, el colapso de los servicios públicos también fue medio de este informe. Aseguran que 9 millones de venezolanos enfrentan severas restricciones para movilizarse por falta de transporte público. Y pues finalmente nos informa que la mitad del país sufre interrupciones diarias del servicio eléctrico y 24% tienen serias dificultades para acceder al gas doméstico, carencias que han motivado cientos de protestas en los últimos meses, pese a la provisión de reuniones en medio de la pandemia del COVID-19. Listo, profe. Gracias, Angie. Bueno, esa es una miseria causada por una dictadura, ¿no? Pero el neoliberalismo también profundiza las desigualdades. Ya lo vamos a ver ahora que veamos los principios que orientan este proceso neoliberal. Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, profe, buenos días. Profe, yo solo quisiera dar una acotación porque mi noticia también, pues no encontré una buena noticia, estaba leyendo la del nuevo término, bueno, pero voy a dar mi acotación y luego cuento lo poco que leí. Respecto a la noticia que daba mi compañera y yo pienso, porque no conozco mucho de las teorías neoliberales, no las he profundizado. Entonces, hasta lo que yo había leído, pues es una consecuencia de esta misma, porque nos decía Adam Smith, uno de los principales, pues, como teoristas del neoliberalismo, que la intervención del Estado bajo esta figura debería ser mínima. Debería simplemente haber una intervención tan pequeña que se entrara simplemente como a cobrar aranceles o a regular de pronto puertos y demás. Sin embargo, pues esa es una consecuencia de cuando la intervención del Estado, y ahí es donde va el caso de la compañera, supongo que el gobierno ahorita de Venezuela o los gobiernos que hubieron, tuvieron bastante intervención en todo lo que tuvo que ser pues con la economía, pues no sé, Venezuela tiraba como a un gobierno socialista, entonces digamos que la intervención del Estado siempre fue eh, como muy frecuente y ahí están las consecuencias, considero yo, de un mal manejo primeramente político-económico, diría yo, porque pues también se va como pues digamos que la situación de un país también como que se va integrando respecto al político que esté de paso en ese momento y pues a esa figura que esté interviniendo. Y pues respecto a mi noticia, no tenía mucho que ver así con el neoliberalismo, sí tenía que ver igual con la desigualdad, pero nos hablaban de esta nueva término que incluyó una española, una filósofa, que es la porofobia, y es la fobia al turista o al extranjero por el simple hecho de ser pobre y no tener dinero. Entonces, como que esas desigualdades que su merced nos decía ahorita, profe, pues también son una de las causas
respecto a todos estos tipos de sistemas económicos que realmente nos categorizan respecto a la economía que independientemente cada persona maneje, creería yo, profe. No sé si estoy errado. Gracias, Nicolás. Tú dijiste algo muy cierto y es que Adam Smith precisamente es de los economistas que más influyen en el pensamiento neoliberal porque él exactamente lo que dice es que el Estado no intervenga en nada y que todo lo maneje el mercado. Pero tampoco pues eso no puede ser así. Lo que hay que atacar es la corrupción, efectivamente, porque el Estado sí debe entrar a hacer una redistribución de los bienes y de los servicios para tratar de que no se desiguale más la sociedad. Pero muy bien, la noticia y lo que tú dices efectivamente sienta una de las bases del proceso neoliberal. Bueno, entonces vamos a dar inicio ahora sí a la clase. Muchas gracias a quienes participaron. Antes de iniciar con las diapositivas, yo quiero comentarles lo siguiente. Digamos que entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, prácticamente todos los países que hacen parte de América Latina empiezan a adoptar por imposición del Fondo Monetario Internacional unos programas que ellos denominaron en su momento programas de estabilización y ajuste estructural. Estos programas básicamente inducían a los países a hacer una serie de reformas económicas y políticas. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional ha sido el principal prestamista a los países latinoamericanos y los préstamos, el otorgar esos créditos, tenían unos condicionantes que son precisamente estos programas de estabilización y de ajuste estructural. Estos programas estaban basados, digamos, como les estaba diciendo, inducía a los países a hacer una serie de reformas económicas y políticas, y digamos que ahí está el corazón de lo que significa el modelo neoliberal. Todas estas reformas apuntaban hacia la apertura completa de las economías, a los mercados y al capital internacional, un recorte del gasto público y la eliminación de los subsidios sociales, privatización de las empresas estatales y el establecimiento de un clima muchísimo más propicio para la inversión extranjera. El calificativo neoliberal ha sido asignado, digamos, por varios autores de distintas disciplinas que han estudiado estas reformas. Y digamos que entonces lo que se concluye es que se retornó nuevamente a los principios económicos liberales del siglo XVIII. El neoliberalismo básicamente está caracterizado por dos factores: la reivindicación del poder del mercado, como bien lo decías tú, y el papel que tiene el mercado en el desarrollo económico y social de un país. La prevalencia del sector privado sobre el sector público. Y ahí entonces vienen algunos neoliberales que abogan por la eliminación total del Estado o por la restricción del Estado a la función social. Y aquí entonces empiezo a compartir mis diapositivas. Por favor, me confirman si están viendo las diapositivas. Sí, señora. Muy bien. Entonces empiezan a surgir una serie de escuelas de pensamiento que defienden el modelo neoliberal, sobre todo escuelas de pensamiento que tienen lugar en Estados Unidos. Tenemos en primer lugar la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago o la Escuela del Monetarismo, representada principalmente por Milton Friedman.
La escuela de la teoría de la elección pública o la public choice, representada por James Buchanan y Robert Tollinson. La escuela de Austria, representada por Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, como principales voceros de esta escuela. Los que se hacen llamar minimalistas o libertarios, y que básicamente en su base de pensamiento está la afirmación de que el Estado debe ser mínimo y no debe cumplir funciones sociales, representado por Robert Nozick. Y los anarcolibertarios, anarco viene de anarquía, representada por los estadounidenses Murray Rothbard y David Friedman, quienes apuntan a una eliminación total del Estado y solo la existencia del mercado. Entonces, ellos se convierten, digamos, como en la nueva derecha, propulsores del modelo neoliberal, y las publicaciones que han hecho estos distintos autores desde esas diferentes escuelas han dado lugar a que se establezcan 4 principios fundamentales del neoliberalismo. Ok. El primero de ellos es el papel positivo de la desigualdad. Para los neoliberales, la desigualdad es positiva por muchísimas razones. En primer lugar, porque hay una preeminencia del individuo sobre el colectivo. Ellos dicen que cuando una sociedad es desigual, eso estimula a que se fortalezca la libertad individual. Digamos que para ellos la desigualdad permite que el individuo logre las metas que quiere lograr, siempre y cuando aproveche mejor las oportunidades. Y el que mejor logra aprovechar las oportunidades y desarrollar las habilidades es el que logra hacerse rico en medio de esa libertad individual. Para los neoliberales no existe la justicia social. Para ellos lo único que existe es una igualdad, pero frente a la ley. Nada más. Entonces, von Mises, por ejemplo, dice que la desigualdad permite 2 cosas. La primera, que nazca una nueva clase social, que son los nuevos ricos, y esos nuevos ricos, digamos que actúan como el control político del Estado. Y que eso es benéfico para la democracia porque estos nuevos ricos, digamos que le ponen un contrapeso al poder corruptible del Estado. Para los neoliberales el Estado es corrupto por naturaleza. Y lo otro que dice von Mises es que la desigualdad, como permite que nazcan nuevos ricos, pues esos serán los que van a mover el progreso económico. Los neoliberales dicen que definitivamente la desigualdad existe es porque cada quien quiere ser desigual. Que definitivamente cuando hay una sociedad tan desigual y como nadie quiere ser pobre, entonces esa desigualdad también motiva al individuo a que definitivamente aproveche mejor sus capacidades e invierta más en sí para lograr una mayor prosperidad económica. De tal manera que esas son como las razones principales frente a las cuales los neoliberales son fieles defensores del papel positivo de la desigualdad. Y hay algo final con lo que quiero terminar este primer principio. Ellos dicen, miren, la desigualdad
se da porque el ser humano tiene unas actitudes de carácter personal, de carácter cultural y psicológico que no le permiten avanzar. Entonces, para ellos la desigualdad se vuelve inclusive una escogencia personal. Hasta ahí lo que tiene que ver con el papel positivo de la desigualdad. El segundo principio del neoliberalismo tiene que ver con la eliminación de la función social del Estado y la oposición a que el Estado redistribuya bienes y servicios en un país. Los neoliberales dicen que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión y que lo único que debería hacer es preservar la vida y los bienes de los individuos. Es decir, un Estado guardián, un Estado policía, un Estado que solo brinde seguridad. También dicen otros teóricos del neoliberalismo como Milton Friedman precisamente, que el Estado debería ser una especie de juez que logre interpretar las leyes y las aplique cuando hay conflictos en la sociedad y que se vuelva también un juez en el sentido de estabilizar el sistema jurídico para que los inversionistas encuentren seguridad jurídica al momento de invertir. Que si al Estado se le dan más funciones o si el Estado se vuelve un Estado mucho más grande, dice Robert Nozick, cuando un Estado se vuelve más grande, viola los derechos de la gente. Tanto él como Milton Friedman consideran que el Estado no le sirve al interés general y que como no le sirve al interés general, no logra llegar con equidad a toda la sociedad y que por eso viola los derechos de la gente. De hecho, Friedman dice que hay que reducir el tamaño y el papel del Estado porque esa sí es una forma de servirle al interés general y de mitigar las posibilidades de que sean los intereses privados los que coopten al Estado. En ese orden de ideas, entonces ellos dicen, listo, eliminamos el Estado, pero le damos paso al mercado. Y ahí viene el tercer principio. Cuando yo hablo de deificación del mercado, estoy hablando de endiosamiento del mercado. El mercado como un todo, como el Dios. Y ahí está y ahí cobra vigencia lo que dijo ahorita Nicolás frente a la teoría de Adam Smith de la mano invisible, en su libro La riqueza de las naciones, donde todo debe quedar al vaivén de la oferta y la demanda. Para los neoliberales, el mercado es el sistema perfecto. Es el sistema perfecto de información y no tiene comparación, no tiene paralelo, no tiene precedente. Para los neoliberales, el mercado es un sistema de información perfecto, que no es instrumentalizado por nadie, que actúa sin engaños, sin engaños estableciendo precios de bienes y servicios, estableciendo precios de los salarios que debe ganar el trabajador y repartiendo equitativamente beneficios en la sociedad. Ellos dicen que el Estado definitivamente es ineficiente, mientras que el sector privado, que está representado por el mercado, es absolutamente eficiente. Inclusive dicen que en el mercado todo es tan perfecto que cada quien gana de acuerdo a lo que vale. Y que lo que uno vale depende de lo que uno haya invertido en uno mismo. Es decir, si yo invertí en mi formación y en mi capacitación, eso voy a valer en el mercado. Pero si yo no invertí nada en mí,
valgo nada. De hecho, ellos dicen, por eso merecen lo que ganan y ganan lo que merecen. Y los pobres, vuelvo y repito, como lo dije al principio, para ellos los pobres han escogido libremente su pobreza porque definitivamente invierten poco en su economía, en su capacitación y en su formación, y por eso pues no valen nada en el mercado. Profe, pero digamos que ahí sería como un poco, o sea, solo teniendo en cuenta la clase media y la clase alta, porque estaríamos dejando por fuera a las personas que no tienen recursos para invertir ni siquiera en ellos mismos. Claro, claro, es que miren, los neoliberales dicen que si tu derecho me cuesta, no es un derecho. O sea, para ellos no tienen por qué pagarle a nadie nada. Los derechos son derechos en la medida en que, pues, cada quien pueda costeárselos y cada quien se los garantice. Ese es el tema de la exclusión de los neoliberales. ¿Mm? Es que de hecho, si el Estado no aparece ahí para redistribuir bienes y servicios, no hay ningún tipo de Estado social, digámoslo así. Solo habría un Estado de derecho, nada más. Así es. Entonces, bueno, aquí les sigo contando qué más piensan los neoliberales. Jeffer se me perdió y me preocupa porque no puede hacer su labor. ¿Cómo hacemos ahí? Ah, lo que pasa es que desactivaste la cámara, Jeffer. Jeffer, te estamos esperando para que actives la cámara y poder continuar la clase. Bueno, nos sigamos porque se nos va agotando el tiempo. Muy bien, entonces para los neoliberales, digamos que el mercado es eso, y entonces el mercado es ese escenario en el que se juntan compradores y vendedores, los dos hacen intercambios entre sí, y cada uno en el mercado, digamos que tiene la posibilidad de maximizar su libertad y la maximiza buscando lo que le interesa buscar. Cada quien se mueve por un interés egoísta de satisfacer sus propias necesidades y su propio bienestar económico. Y que eso está bien, porque el mercado permite eso, maximizar las libertades individuales. Entonces, digamos que los neoliberales prácticamente reemplazan el Estado por el mercado, por esa mano invisible de la oferta y la demanda. Y por último, hay un principio que es el que tiene que ver con la teoría del valor del modelo neoliberal, que es una teoría del valor muy opuesta a la de Carlos Marx. Para Carlos Marx, el valor de un bien depende del trabajo que se le imprimió a ese bien. Digamos que la fuerza de trabajo, así lo llaman los marxistas, de la fuerza de trabajo que tuvo ese bien para hacerlo. Para los neoliberales eso no funciona así. Ellos dicen que no se puede objetivamente calcular el precio de un bien o el precio de un servicio
porque eso depende de las necesidades de los individuos. Por eso se dice validación del subjetivismo. Para ellos el subjetivismo es esa experiencia privada que tiene cada individuo de la forma como ve el mundo. Es el único fundamento que es válido porque para cada quien el mundo es diferente. Y el mundo es diferente en la medida en que cada quien escoge distintos oficios en la sociedad, distintos intereses y les interesa distintas cosas. Entonces les voy a dar un ejemplo. Este computador que hoy me acompaña y que acompañará seguramente a muchos de ustedes, para mí tiene un valor incalculable. Si yo me quedo sin este computador, sencillamente me quedo sin mi herramienta de trabajo para poder dictar las clases y ganarme la vida. Para el señor que presta el servicio de seguridad y vigilancia en el edificio de al frente, pues este computador seguramente no tendrá no tendrá el mismo valor que lo tiene para mí, porque para él sus herramientas de trabajo son otras. Entonces, ahí radica el tema del valor del bien, según los neoliberales. De acuerdo a la necesidad que tiene el individuo de cada bien, pues en ese orden de ideas, asimismo se ve representado su valor. Bueno, entonces, quiero ahora que veamos un video, una entrevista, mejor dicho, que le hicieron al economista Joseph Stiglitz. Él fue premio Nobel de Economía, fue presidente del Fondo Monetario Internacional, conoció entonces en las entrañas de la institucionalidad cómo funciona el neoliberalismo, renuncia, si no estoy mal, él renuncia al fondo, se aparta de la ideología y empieza precisamente a escribir varias obras en las cuales propone por qué el neoliberalismo fracasa como proyecto económico, fracasa como proyecto para las sociedades y ha acentuado definitivamente las inmensas desigualdades. Le hacen una entrevista en Cartagena en el marco del iFestival hace 2 años y habla precisamente sobre este tipo de fracaso. Entonces, permítanme, comparto aquí el video. Profe. Ya, ahora sí. Señor. Ya voy a poner el video. Creo que era eso. De France 24, esa vez.
De Economía 2001, estamos hablando de uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial y también un fuerte crítico del capitalismo, del neoliberalismo y por sobre todo de las desigualdades económicas. Joseph Stiglitz, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de France 24. Me alegra estar aquí. Well, let's begin in Latin America. Empecemos con América Latina. El año pasado, en 2019, en muchos países hubo protestas, como por ejemplo en Ecuador, Colombia y Chile. Todas fueron diferentes, pero tenían algo en común: las críticas a los sistemas económicos y políticos. ¿Cómo lee o interpreta usted estas expresiones de descontento social en América Latina? Creo que hay un problema fundamental. Hace unos 40 años la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado, y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir, no le hemos dado suficiente tiempo al experimento, 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo. Y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído. Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides, durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. América Latina está atravesada por muchos conflictos. Bueno, no solo América Latina, pero en especial la región. Pero uno de los más urgentes es la desigualdad económica. ¿Cómo cree que deberían enfrentar este asunto los gobiernos? El tipo de desigualdad, la magnitud de la desigualdad que prevalece en América Latina y en la mayor parte del mundo ha ido en aumento durante años y décadas y no es algo que se pueda resolver. No hay una solución mágica. Hay que empezar primero por reescribir las reglas de la economía de mercado, hacerla más competitiva, romper los monopolios, darle a los trabajadores más poder de negociación, establecer nuevas reglas de administración corporativa, redefinir cómo gestionar la globalización. Todas esas son las reglas de la economía de mercado. Algunos países las han aplicado mejor y han logrado que haya menos desigualdad. Algunos países, en particular los latinoamericanos, las han aplicado muy mal, provocando altos niveles de desigualdad. Además, debe haber programas de tributación progresiva. De nuevo, en algunos países de América Latina ha habido progreso, pero en un nivel muy bajo. Se necesitan oportunidades en la educación para todo el mundo. Y con frecuencia, si cada vez se es más pobre, no es posible obtener la educación necesaria para alcanzar las oportunidades que se podrían llegar a tener. América Latina necesita más inversión en infraestructura, en tecnología, en educación. Se necesita más inversión pública. Y ese fue uno de los problemas del fundamentalismo económico. Reducía los niveles de inversión del sector público y es necesario redistribuir más.
mejores sistemas de protección social. Let's keep in one moment in Latin America and let's go to Argentina. Sigamos un momento en América Latina y hablemos sobre Argentina. El país terminó el año pasado en una de sus peores crisis. Es el país más endeudado de la región. Ahora, con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán como ministro de Economía, alguien a quien usted conoce bien. De hecho, a usted lo consideran como su mentor en Argentina. ¿Qué piensa sobre esta situación? ¿Por qué cree que Argentina alcanzó esta enorme crisis el año pasado? ¿Y qué pueden hacer ahora Alberto Fernández y Martín Guzmán al respecto? Macri hizo grandes y malas apuestas. Yo pensaba que no iba a resultar. La apuesta era poder pedirle prestado a otros países decenas de millones de dólares, recortar impuestos. Lo que llevaría a una afluencia de inversión, a una afluencia masiva de inversión que le permitiría pagar la deuda. Fue una apuesta. Yo no creía que fuera a dar resultado, pero los mercados esperaron 2 o 3 años y luego dijeron no, esto no va a resultar, y se voltearon en su contra. Y cuando eso pasó, el peso colapsó. El dinero se fue del país y el país tuvo otra crisis. Pero cuando Macri asumió sus funciones, empezó con una gran ventaja: un nivel muy bajo de deuda. Y ahora Fernández asume sus funciones y Macri le está dejando una deuda gigantesca. Cambiemos de tema. Usted cuestiona y desafía el concepto de PIB, el Producto Interno Bruto, como una manera de medir la riqueza de un país. Primero, ¿por qué y qué alternativas pueden existir? Lo importante es que no se puede totalizar algo tan complejo e importante como lo que ocurre en la economía en un solo número. El presidente Sarkozy de Francia me pidió que colaborara en una comisión internacional que investigaría este tema. Y nuestra conclusión fue que se necesita un panel de datos. Lo malo del Producto Interno Bruto es que no especifica si el crecimiento es sostenible. Hemos visto que el crecimiento de Estados Unidos en 2007 se veía bien, pero no era sostenible, y el crecimiento que vemos ahora en Estados Unidos no es ambientalmente sostenible. Estamos contribuyendo al calentamiento global. El Producto Interno Bruto no aclara cómo se reparten las ganancias del crecimiento. Si todo el dinero le corresponde al 1% o a una décima parte del 1%, no es una buena sociedad, no es una buena economía con buenos resultados. No acabará bien. No acabará bien. Lo vemos en muchos otros casos. Entonces nos parece necesario un panel de datos. Hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es uno de los aspectos, pero también hay que tener una medida de sostenibilidad, una medida de desigualdad. Es necesaria una medida de salud. Supuestamente Estados Unidos tiene un buen Producto Interno Bruto, pero la esperanza de vida ha disminuido y es más baja que la de cualquier otro país desarrollado. Entonces, si hay un país con un PIB alto, pero donde las personas se están muriendo, no es una buena... Estados Unidos, disculpe, también tiene importantes desigualdades económicas. Tiene altos niveles de desigualdad y muy altos niveles de desigualdad en la esperanza de vida. Las desigualdades sociales en Estados Unidos son mucho mayores que las desigualdades económicas. Hablando sobre Estados Unidos, estamos acostumbrados a oír que el crecimiento económico durante la época de Trump podría garantizar su reelección. ¿Es esto cierto? Y otra pregunta, ¿qué impacto podría tener en América Latina y en el resto del mundo la reelección de Donald Trump? La economía es importante, pero no lo es todo. Las personas no quieren un país que vaya a la guerra. A muchas personas no les gusta la especie de incertidumbre en muchos sentidos que representa la figura de Trump. No les gusta que se socaven las leyes, no les gusta la falta de dignidad en la presidencia.
pero la verdad es que la economía no va tan bien. La creación de empleos fue más rápida bajo Obama que bajo Trump. El crecimiento fue más rápido bajo Obama que bajo Trump. La esperanza de vida es más baja con Trump que con Obama. Entonces, si se analizan muchas de las bases, no están tan bien. Otros 2 millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud. Entonces, cuando las personas vayan a votar, creo que muchas se darán cuenta que la cifra del PIB no dice nada sobre cómo están ellos mismos. Pensarán, bueno, Jeff Bezos está muy bien, qué bueno, pero ¿cómo me está afectando a mí todo esto? En los datos más recientes no hay cambios significativos en la renta real disponible de los estadounidenses entre 2017 y 2018. Estamos estancados. Ni siquiera hemos regresado al punto en el que estábamos en épocas anteriores. Su otra pregunta es qué pasaría si Trump es reelegido. ¿Qué implicaría para los demás países? Primero déjeme decirle que los estadounidenses nos preocupamos mucho por esto. ¿Qué implicaría para nuestra democracia? Hay un continuo desmantelamiento socavando nuestra democracia. Muchos jueces no están comprometidos con los procesos democráticos. Muchos estadounidenses se preocupan por asuntos como las muertes a causa de las armas, los derechos reproductivos de las mujeres, toda una serie de problemas que van decidiendo sobre la marcha. Y son una serie de problemas que afectarán a las futuras generaciones, como el del cambio climático. Creo que los estadounidenses quedarán muy afectados. El resto del mundo también, porque las guerras siempre van más allá de las fronteras. Las crisis van más allá de las fronteras. En una conversación global necesitamos cooperación global y el sello distintivo de la administración Trump es socavar la cooperación global bajo una política de Estados Unidos primero. Entonces creo que será una época muy problemática, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Joseph Stiglitz, muchas gracias por haber estado en la entrevista. Fue un placer. Bueno, entonces este es Joseph Stiglitz, quien afirma que a problemas globales, soluciones globales, que la globalización debe moverse mucho más en torno a la cooperación y por supuesto, como él lo dice, lo que hay que hacer es una mayor inversión en la sociedad y eso implica, por supuesto, un Estado mucho más intervencionista. Recordemos, muchachos, que la educación es lo único que nos iguala. Digamos, la educación es lo único que permite una movilidad social, poder ascender, poder ser mejor que antes, en todo sentido, no solo en lo económico, sino también en lo intelectual. Con esto daríamos por terminada la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar la sesión. Por favor, no olviden entonces que en la semana 11 van a encontrar la actividad correspondiente a la próxima clase. Es una lectura que deben hacer y responder en torno a esa lectura dos preguntas. ¿Alguna inquietud, algún comentario? ¿O todo ha quedado claro? Todo claro, profe, gracias. Gracias, Angie. Bueno, entonces si Profe, no hay más yo preguntas... sí tengo una duda con relación a las notas, dice Juan Sebastián. Me gustaría saber por qué aparecía esa nota. Nosotros les mandamos a ustedes una razón, Edward, que él no había, les dije que por favor me adjuntaran el taller sobre estructura del sistema internacional y nunca me lo hicieron llegar al correo institucional. Yo le escribí un mail a Juan Sebastián. Sí, profe, yo se lo envié varias veces. No. Dos no veces. Sea que,
No sé a qué mail me lo hicieron llegar, pero nunca me llegó. Es lo que te puedo decir. Estuve muy pendiente de eso hasta el último momento y Juan Sebastián no presentó el quiz de repaso. También les mandé la razón con nuestro monitor, con Edward. Le dije que yo se lo habilitaba en su momento para que lo presentara, pero tampoco no recibí ninguna notificación y ahí está la consecuencia pues de la nota. Desafortunadamente. Mi correo, y entiendo que Edward se los pasó, es diana.angulo@ugc.edu.co. Profe, yo sí le envié la actividad varias veces, dos veces por el correo, se la envié al correo, a ese correo precisamente. Que por favor me envíe copia de los correos que me envió, porque no me llegó un solo correo. Profe, le voy a tomar pantallazo y le envío Sí, el correo. Yo sí, se lo por envié favor. dos veces. Sí, por favor, Y porque no me llegó. No, me lo puede, no tengo me lo por qué puede, decir algo contrario. Sí, ¿me con puede mucho gusto. reenviar nuevamente el correo suyo, por favor? Sí, señor. Ahí está en el chat. Quedó pendiente. Bueno, si no es más, entonces nos vemos en 8 días. Un abrazo para todos. Que tengan buen fin de Muchas gracias, semana. profe.